Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN. Juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa de hoy. Análisis político, social y económico de El Salvador, coyuntura actual. Mi nombre es Adela y primeramente como ciudadana australiana me gustaría hacer un reconocimiento a los pueblos originarios. Este programa se transmite desde Australia, tierra que fue tomada por la fuerza por Inglaterra, tierra robada. La soberanía nunca ha sido cedida, es y siempre será tierra aborigen. También un reconocimiento a los pueblos originarios del continente americano. Como Frente Intercontinental queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina y condenamos enérgicamente las atrocidades cometidas por el Estado sionista de Israel y sus aliados. Justicia para Palestina. También como Frente Intercontinental queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba. Como sabemos, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso a Cuba otra vez en la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Cuba es una nación de paz y solidaridad. Cuba ha sido víctima de actos terroristas planeados en los Estados Unidos. Siempre con Cuba. En el programa de hoy tenemos el privilegio de contar con el compañero César Villalona, quien es economista y activista social en El Salvador. Pero antes de escucharlo, vamos a ver un video. El Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional FMLN rechaza categóricamente la bochornosa actitud servil del gobierno autoritario y entreguista de El Salvador, frente al secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, el tristemente célebre Marco Rubio, recordado por sus posturas hipócritas en contra de los migrantes latinoamericanos y en su enfermiza persecución en contra de los gobiernos de izquierda en América Latina. Con la arrogancia propia de los filibusteros del siglo XIX, Rubio visitó Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, con el único fin de obligar a nuestros países a aceptar los trastornados sueños imperialistas de Donald Trump, que incluye apropiarse de territorios soberanos como el Canal de Panamá, Groenlandia y Canadá, y castigar a naciones dignas como Palestina, Cuba, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Colombia y México, porque defienden su soberanía. Afortunadamente, Centroamérica es una tierra digna, dispuesta a defender su soberanía, como ya lo hizo cuando William Walker quiso apropiarse de Centroamérica y lo único que consiguió fue morir fusilado en Trujillo, Honduras, en 1860. El gobierno de El Salvador, en lugar de levantar su voz en defensa de la dignidad nacional como sí lo hizo México y Colombia, prefirió ofrecer a nuestro país como la cárcel del nuevo orden mundial que persigue implementar Trump, a cambio de unos míseros dólares que solo engordarán las ya abultadas carteras de los empresarios amigos del régimen. Frente a la criminalización y persecución de las personas migrantes por parte de Trump, el gobierno de El Salvador tenía la obligación de exigir el respeto por nuestros compatriotas y luchar por recibir mejor trato, se renueve el TPS y se avanza en la reforma migratoria integral como lo hizo el FMLN cuando gobernamos. Pero nuestros actuales gobernantes prefieren llamar amigo a quien se dedica a humillar y maltratar a nuestro pueblo. Así premia al gobierno de Nuevas Ideas el respaldo que le dio la diáspora en las elecciones y el aporte económico, social y cultural que desde hace décadas brindan a nuestro país. Exigimos que el gobierno implemente una política exterior centrada en los intereses del pueblo y que trabaje en favor de la nación salvadoreña en el exterior, que deje de ofrecernos como patio trasero y respete la dignidad de nuestra patria. Los gobiernos están para defender a nuestros ciudadanos, no para servir a potencias extranjeras. Como FMLN,
Seguiremos trabajando junto al pueblo para promover formas dignas de integración con el mundo, que logre beneficios en favor de todos los segmentos de la sociedad salvadoreña, como empleos, viviendas, becas, salud, etc., y no en cárceles y minas que contaminan aún más a nuestro medio ambiente. San Salvador, 5 de febrero de 2025. Como dijo José Martí, patria es humanidad. Y como yo, ah, hoy tenemos el privilegio de tener al compañero César Villalona, quien es economista y activista social en El Salvador. Compañero, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, por dedicarnos un poco de su tiempo y compartir sus conocimientos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto. Ah, nosotros consideramos un privilegio pues tenerlo aquí con nosotros. Sabemos que muchas Gracias. cosas están ocurriendo en El Salvador, muchas cosas están ocurriendo en El Salvador y uno de los problemas en El Salvador es la minería metálica. El régimen de Bukele derogó la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Desde el punto de vista económico, ¿la minería metálica tiene algunos beneficios para el pueblo, para el país? Bueno, la minería metálica no ayudaría a levantar la economía del país ni a mejorar las condiciones sociales del pueblo, porque si eso se explota, liquida los ecosistemas, contamina el agua, contamina el aire y se desploma la producción de alimentos y hay mucho riesgo de vida. Incluso se afectan cultivos industriales de grandes empresarios, como la propia caña, entre otros. De manera que eso, en caso de que se explotara, lo que haría es generar más problemas en cuanto a pérdida de capacidad productiva del país, aumento de enfermedades, aumento de muertes, muchos problemas de salud, contaminación del agua. Eso es lo que ocurriría por el tamaño del país. Hay países donde hay minería metálica, que hay producción de oro, hay algunos recursos mineros que se explotan, pero que tienen otras condiciones. En El Salvador todos los estudios señalan que eso aquí no procede. Y no va a haber minería. Aquí no va a haber minería porque no lo va a permitir. El movimiento popular no lo va a permitir. La Iglesia Católica que se ha sumado a la protesta. Y los propios empresarios saben que eso les afecta. Bukele anda en otra pensada. Lo otro es que ahí no hay una cantidad de recursos que generen mayor cantidad de exportación que la que ya tenemos en términos nacionales. Este país no tiene el oro que Bukele dice. Eso es imposible. Aquí la primera inversión extranjera que llegó fue en 1880, eso está en el libro de Rafael Mengíbar sobre la acumulación originaria de capital, y fue en minería inglesa. Y el país no se convirtió en un Chile con un modelo minero exportador allá basado en cobre, o Venezuela basado en petróleo, otros países basados en otras minerías. Aquí el país se convirtió en cafetalero. Nosotros lo que aquí se desarrolló fue una economía agraria, basada fundamentalmente en el cultivo de café para exportación. Desde el siglo XIX se sustituyó el añil por el café, finales del siglo XIX, y luego el algodón a mediados de los 50 y los 60. Nos hicimos país agrícola, no minero. Si aquí hubiesen existido esos recursos, Inglaterra lo hubiera explotado y tuviéramos una minería, y a lo mejor hubiéramos desaparecido hace rato. De manera que ni existen esos recursos como para generar ningún tipo de incremento de exportaciones. Mucho menos empleo, porque ahí no se genera empleo. En la minería el empleo que se genera no tiene ninguna importancia. El empleo se genera en el comercio, se genera en el agro, se genera en la industria manufacturera, en el sector construcción, en los servicios. La minería aquí no ha generado nunca ni siquiera el 0.1% del empleo, cuando existió. Y sí habría un daño ambiental y en la vida muy grande. Pero vamos a ver cómo sigue Bukele con este tema. Yo creo que eso nació muerto, igual que el Bitcoin. Porque hay algunas cosas que se hacen, pero hay un objetivo no dicho. Y yo creo que eso hay un objetivo oculto.
en todo esto. Y también le sirvió a él para sacarlo en una coyuntura donde había una lucha alrededor del tema de los despidos, del presupuesto, del escalafón de salud y de educación, y desvió la atención. Y luego se abrió un frente, aprobaron la ley porque lo había prometido, y ahora está la iglesia pidiendo firma. Según las encuestas, el 35% de la población no tiene opinión, y del 65% que queda, está más o menos 30%. 30 a favor y 35 en contra. De manera que los que están a favor de la minería son un 30. Hay una cantidad en contra y otra que no opina. Pero el no opinar quiere decir que no está a favor. Tal vez no está en contra, pero no está a favor. Entonces Bukele, que difunde la idea de una gran popularidad, resulta que solo el 30% está apoyando eso, y eso va a seguir bajando en la medida en que se reactiva la lucha social. Eso va a continuar. Hay una bandera de lucha que le va a generar desgaste. Aquí no tendremos minería. El pueblo no lo va a permitir. Y hablando, César, usted mencionó la lucha social y estaba leyendo yo hace poco que uno de los líderes de la Iglesia Católica Salvadoreña, Monseñor, creo que él se llama Luis, no recuerdo el apellido, pero él pidió a la Asamblea Legislativa que renueven la ley contra la minería metálica. Y durante la conferencia episcopal se llamó al pueblo salvadoreño a manifestarse de una forma pacífica. ¿Qué nos podría, cómo está respondiendo el régimen de Bukele ante eso, ante la posición de la Iglesia Católica Salvadoreña? Lo que hace el régimen es no responder. Ellos siguen levantando otros temas, vendiendo la imagen de un país que está cambiando. Todos los días hay noticias de que van a iniciar la construcción de un puente o de una cañada o cualquier cosa, como 15 noticias diarias de cosas que supuestamente vienen. Y ha dejado ese tema un poco tranquilo y no confronta con la iglesia. El arzobispo de San Salvador. Y también fijó posición Rosa Chávez, el cardenal. Y luego la conferencia episcopal públicamente se opuso y ayer hizo un ayuno y se están recolectando firmas en contra de la minería, 1 millón de firmas. La iglesia ya había marchado en el año 2007, cuando el presidente era Antonio Saca. En el gobierno de Saca separaron los permisos mineros. No se prohibió la minería, pero separaron los permisos por presión de grupos de poder económico que no les conviene, salvadoreños, porque sabe que le afecta el agua y le afecta todo, y de la iglesia que marchó. La conferencia episcopal aquí marchó en el 17 y obligaron a Saca a parar los permisos, porque el negocio era fundamentalmente de una empresa canadiense, Pacific Rim. Y ya en el gobierno de Sánchez Serén, entonces se prohibió. La iglesia creo que ha sido consecuente, porque esa ha sido su posición, y están respondiendo también a acuerdos que tienen a nivel más alto, ya a nivel de Vaticano, para rechazar este tipo de proyectos. El hecho de que se haya prohibido significa que no procede. En un país de 20.000 kilómetros cuadrados, estar utilizando cualquier tipo de método para explotar el oro o cualquier otro tipo de mineral, ellos se han centrado en el oro, por todo el impacto que tiene. Eso está estudiado. Quien no tiene estudio es el gobierno actual. Bukele se inventó cuando anunció esto, que el país tenía más oro que Rusia. O sea, la cantidad que dio, él tiene a veces algunas dificultades con la aritmética y con la multiplicación. Eso no lo digo en broma, sino que es muy frecuente que hayan errores de aritmética simple. Y se inventó una cantidad de oro que no la tiene ni Rusia, que es el país con más reservas, para hacer creer que teníamos mucho oro y que era bueno. Y que vamos a hacer como Suiza, vamos a hacer como Suecia. Eso no es nuevo, aquí ya tenemos 6 años en eso. Incluso cuando aprobaron el presupuesto del año 2022, que lo aprobaron en diciembre del 21, eso se puede encontrar en Google. Bukele dijo que el 22 iba a ser un año donde íbamos a transitar el camino de Alemania.
porque nunca se había invertido tanto en educación como lo que se va a invertir ese año. Cuando terminó el año, cerramos con más pobreza, con más deserción escolar, el mismo analfabetismo. No reparó ninguna escuela, no hizo la sede de la UES, que prometió 4, prometió reparar 1.000 escuelas por año, porque la promesa es un componente de la estrategia. El gobierno tiene una estrategia de 20 puntos, son 20 componentes, y uno de los 20 es permanente promesa de mejoría. Y hay otro 19. Entonces, eso no puede salir de la propaganda. Aquí se ha prometido satélite, se prometió Ciudad Bitcoin, se inventaron que el Bitcoin fuera moneda de curso legal, y eso no es dinero, eso no es moneda, técnicamente, es un activo digital. Se prometieron eso de las escuelas, se prometió un satélite, un ferry, llegó un ferry, viajó aquí a Costa Rica, dio 2 vueltas y se fue para Japón, ya no existe. Aeropuerto, línea férrea. Si de algo vive Bukele, de la promesa. Él es muy bueno para eso. Y la minería la ha vendido como una promesa de mejoría. Ahí tiene 2 errores. Lo primero es que no existe el oro que dice. Y lo segundo es que el poco oro que existe, si lo usa, el país se destruye. Pero esta vez creo que se cometió un error, porque aquí nadie está luchando. Por ejemplo, en la universidad no hay ningún grupo que esté luchando, ni maestro, porque le devuelvan los 32 millones. Hay uno que otro grupo estudiantil que lo hace, como la FES, pero las autoridades no están pidiendo que le devuelvan el dinero, que le construyan la 4 sedes prometidas. Los estudiantes tampoco, la mayoría de los estudiantes ni se acuerdan, pero en el tema de la minería le ha salido complicado, porque es un tema muy sensible, y por el papel del movimiento social y de la iglesia, fundamentalmente. Ah, compañero César, hablando de la situación de los emigrantes provocada por el régimen de Donald Trump, yo creo que todos y todas sabemos que el nuevo secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó El Salvador y se reunió con Bukele. Y hay como un memorándum de entendimiento de que Bukele recibirá a personas deportadas que el régimen de Trump ha calificado como delincuentes en El Salvador, en un centro de detención en El Salvador. Y no solamente personas salvadoreñas, sino otros latinoamericanos. ¿Ya han llegado personas a El Salvador o qué es lo que está ocurriendo respecto a eso bajo el No, régimen eso es lo que, bukelista? sí, lo que discutieron fue otra cosa. Ese fue el Twitter de Bukele. Él no vino a discutir eso. Él vino a darle algunas órdenes, que fueron las siguientes. No quiero que el puerto de la Unión se lo vayan a concesionar a China, porque el puerto de la Unión se hizo con una inversión japonesa en el gobierno de Arena, y fue mal hecho, tiene un mal calado. Y China prometió que si se lo concesionaban por 50 años, lo reactivaba, le hacía una inversión. Eso no ha caminado, pero China tiene interés en hacer una inversión ahí, lo cual es legítimo. China es un país que tiene inversiones en el mundo entero y le ha dado mucha cooperación a este país. Por cierto, cooperación heredada del gobierno de Serén, porque Serén le dejó una ayuda de 150 millones de dólares a ser ejecutada en 3 años. Aunque le viajó allá y pidió el dinero, le dijeron que no era en dinero, sino en obra. Entonces de ahí salió la biblioteca, el estadio. Eso fue heredado. Entonces China tiene interés en eso, como puede tener interés cualquier país del mundo, en invertir en otro, en puertos, en aeropuertos, etc. Aquí, por ejemplo, se está haciendo un viaducto que no camina con fondos de Corea del Sur. Desastrosa la situación, ya murió gente ahí. Pero bueno, ellos lo hicieron, dieron una donación, y bajo la condición fue que lo hiciera una empresa de Corea del Sur. Pero entonces, Marco Rubio le dijo: no quiero a China metida en nada que tenga que ver con puertos, con aeropuertos. No quiero ver a China metida en asuntos relacionados con la energía, ni relacionados con las telecomunicaciones. Y si es verdad que ustedes van con la minería, dime si es verdad, porque si es cierto, quien va a explotar la minería no es la empresa canadiense, es una empresa de Estados Unidos. Y como en el capítulo 9, en el artículo 9 de la ley de minería, se dice que se va a explotar, que se van a utilizar sustancias radiactivas, es decir, energía nuclear, y aquí se aprobó que hubiera energía nuclear, le dijeron: nosotros vamos a hacer eso.
podemos apoyar en investigación sobre energía nuclear y plataforma. Luego fue a Costa Rica y le dijo lo mismo, no quiero chinos aquí. Si ustedes quieren le compran, bueno, hagan comercio, pero nosotros vamos a controlar el Océano Atlántico y el Pacífico. Y fue a Guatemala y le dijo, le voy a hacer 2 puertos, porque vamos a controlar el Atlántico y el Pacífico, incluso van a militarizar los puertos. Eso lo aceptó Arévalo. Y le dijo que no le agrada la presencia china. Él le dijo, no, nosotros no tenemos relaciones con China. Bueno, entonces es un canciller que llega a un país a decirle a un gobierno con quién tiene que relacionarse. Yo no sé qué diría un alemán, un francés, un italiano o un ciudadano de Estados Unidos o de Suiza si Maduro llega a Guatemala, se reúne con el presidente y le dice, no quiero estadounidense aquí. Yo quiero que PDVSA haga un puerto. Por favor, no te quiero ver aliado a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Japón. Eso sería increíble, ¿verdad? Entonces, pero el imperialismo así funciona. Como estos son gobiernos débiles y son de ellos, porque él vino donde tiene gobiernos de ellos. No fue a Nicaragua, ni fue a Honduras. Ahí no puede dar órdenes. Y fue a Panamá a decirle, no me gusta que China esté aquí, manejando las cargas del canal, 40%, y que tenga 2 puertos, y que estén ustedes en la ruta de la seda. Porque ese proyecto implica que China va a invertir aquí en infraestructura, en energía, etc. Fuera chino de Centroamérica. Ese es más o menos el viaje. Porque Estados Unidos, en su competencia con China y con el BRIC, está perdiendo terreno. Con esta administración que tiene una estrategia diferente a la anterior. Han hecho un pequeño cambio que consiste en controlar las rutas comerciales. Quieren controlar el Golfo de México, donde circula mercancía por $1.000 millones, el Canal de Panamá, donde está el 5% del comercio, Centroamérica, porque es la voz más débil, pero no toda Centroamérica, porque los 2 países con más territorio no fueron visitados. Y luego él va a hacer un viajecito a Ecuador, si a la derecha, a exigirle que le entregue Guayaquil y toda la costa. Y va a presionar a Perú y a Chile. Ese es el plan de los grupos de poder de Estados Unidos, no de Donald Trump, sino del grupo de poder que está gobernando, que desplazó al otro. Porque ellos entienden que controlando esas rutas comerciales golpean el comercio de China con América Latina. China es el país más exportador del mundo, con el 15% de las exportaciones mundiales. El segundo es Estados Unidos con el 8%, o sea, la mitad. El tercero es Alemania con el 7%. Esos 3 países tienen el 30% y luego viene el resto del mundo. Y China tiene un superávit comercial con Estados Unidos enorme, México también y Canadá. Entonces, esa no es la estrategia completa. Hay otros componentes, pero este es uno. Entonces él no vino aquí a negociar, él vino a decir lo que hay que hacer. Y Bukele, para que no se hable de lo que yo estoy diciendo aquí, que es lo que se habla y no se dice, se inventó en un Twitter que él le propuso que mandaran presos criminales aquí, criminales, no cualquier preso. O sea, venderle servicios carcelarios, con el objetivo de que Estados Unidos, un preso que cuesta $55.000, mantenerlo, lo tiren para acá y le paguen al gobierno de acá $5.500. Bukele no usó esa cifra. Él dijo PIB per cápita. Yo no sé si él sabe lo que es el PIB per cápita, pero yo sé lo que es y eso da $5.500. Luego Rubio le dijo, bueno, sí, di eso, te voy a dar unas declaraciones diciendo que tú eres muy generoso para que la gente no crea que yo te vine a dar órdenes. Entonces saquemos 2 cosas. Tú vas a decir eso y yo voy a decir que es muy bonito lo que tú has planteado y que vamos a apoyar en energía. Y después se fue a Costa Rica y en Costa Rica dijo, el Rubio, dijo, eso hay que revisarlo. La oferta de Bukele está bonita, qué buen hombre, nos quiere ayudar sacando presos, que nos cuestan mucho, pero hay que ver las implicaciones legales. Imagínate lo que significa un preso aquí de Estados Unidos y el familiar lo quiere ir a ver, porque allá lo puede ir a ver, aquí no. Aquí el que está preso no tiene derecho a que el familiar lo vea. No sé si Bukele le va a pagar el pasaje para que venga a ver el preso, por avión o por helicóptero y la estadía. Eso es una tontería. Obviamente, los gringos le mandarán 100 o 50 delincuentes que no tengan familia para que se crea que están cumpliendo un acuerdo. Pero el acuerdo no es ese. El acuerdo es la entrega de la soberanía.
en materia de infraestructura. Eso es lo que ha negociado. Es un presidente al servicio del imperialismo. Y Estados Unidos siempre nos ha visto como su patio trasero. Estoy segura que todos y todas estamos realmente aprendiendo de esta excelente ponencia del compañero César. Y llegamos ahorita al fin de la primera parte de este programa. Y antes de que continuemos escuchando al compañero César, vamos a ver otro video. ¿Vieron lo que logró el gobierno salvadoreño con el Bitcoin? Algo único, impactante, histórico, nunca antes visto. Que aparezca el FMI y le imponga la política financiera a un país latinoamericano. Jamás de los jamases había pasado eso, ¿verdad? ¿Así? ¿Alguna vez? ¿Un par? ¿Decenas de veces? Vaya. Pues sí, resulta que la historia se repite, pero esta vez más que historia sería una especie de criptohistoria que suena así como más moderno. El Fondo Monetario Internacional le dijo al gobierno de Bukele que si quiere obtener un préstamo de 1.400 millones de dólares de la entidad, dólares de los de toda la vida en papelitos verdes, debía renunciar al Bitcoin como divisa oficial de El Salvador. Y nada, la criptodivisa dejó de ser moneda oficial salvadoreña después de que, medio entre gallos y medianoche, se reformara la ley correspondiente en el Congreso, casi sin mención destacada en redes sociales. Qué forma tan poco cool de despreciar al Bitcoin, ¿verdad? Igual, no es que la asunción de la criptomoneda como divisa oficial hubiera logrado grandes cambios en la nación centroamericana. 9 de cada 10 salvadoreños no la usan y la gran mayoría de la población considera que nada ha cambiado en la economía nacional tras su adopción hace 3 años. Ni siquiera la subida del Bitcoin en este lapso supuso un impulso importante para las arcas del Estado. 340 millones de dólares en forma de Bitcoin frente a los 1.400 millones que desembolsará el FMI bajo las condiciones del FMI. Es decir, más que fortalecer a la divisa virtual, el gobierno de Bukele ha terminado impulsando al dólar. Otro hito histórico, ya ven. Un país latinoamericano chantajeado desde el norte hasta que apuesta por el dólar. Lo nunca visto. Así que parece que estamos ante otro caso de tanto remar para ahogarse en la orilla, o mejor dicho, la criptoorilla. Pero esto no es responsabilidad del Bitcoin, no, sino más bien de quienes trataron de cambiar la dependencia de una moneda extranjera por la dependencia de una criptodivisa sin patria, creyendo que la soberanía y la independencia se refuerzan mirando hacia afuera, cuando por más cool que sea lo que ofrezca este planeta globalizado, para ser verdaderamente soberano e independiente, siempre hay que empezar por mirar hacia adentro. Recuerdo las palabras de Berta Cáceres, quien fue una activista ambiental, que dijo: despertemos humanidad, despertemos, ya no hay tiempo. Llegamos a la segunda parte del programa y hemos recibido algunos mensajes de las personas que se han conectado. Y me gustaría leer algunos de esos mensajes. Tenemos preguntas desde Milán, Italia. Con respecto a California y El Salvador, ¿cuál es la agenda de Donald Trump? En la realidad, ¿qué es lo que logró El Salvador con la implementación del Bitcoin? Félix Ranchero, saludos desde Toronto, Ontario, Canadá. Si la minería no es viable en El Salvador, si es una farsa que haya suficientes minas o en ese país que mueve el régimen de Bukele, ¿qué es lo que mueve al régimen de Bukele a seguir impulsando esa farsa de la minería? Miriam Méndez, desde la ciudad de Gatineau, en Canadá. Estamos unidos, organizados y movilizados contra la minería en El Salvador y por la defensa de la vida. Ana Roque, saludos desde Maryland. Una pregunta, ¿cuál cree usted que es el propósito de aprobar la ley de minería nuevamente? Se logró prohibir durante nuestro gobierno del FMLN y ganamos el litigio contra Pacific Rim. ¿Por qué insiste la derecha si no hay suficiente que les pueda generar ganancias considerables? Viva el FMLN. Gio O, desde Sydney, saludamos a César Villalona. Gracias por la información. No a la minería, sí a la vida. Viva el FMLN.
José Rodrigo García, excelente ponencia. La lucha es constante. Edgardo Enrique García Dueñas, ¿qué piensa de la supuesta minería limpia? La supuesta minería hidráulica. José Rodrigo García, el Bitcoin solo fue para lavar todo lo robado por el régimen. Solo en tiempo de pandemia hubieron 1.000 millones sin facturar. Gracias, compañeros, por todos esos mensajes que nos han enviado. Y como dije antes, pues continuamos con la segunda parte de este programa y dejo en el micrófono al compañero Rafael Pacheco. Compañero Rafael, tiene la palabra para Gracias, seguir Isabel. escuchando. Ya. ¿Se me escucha? Ok, bueno, comenzamos esta segunda parte con César. Gracias, César, por estar nuevamente con nosotros. Ya te hemos tenido en otras oportunidades y como siempre, excelentes tus ponencias. Siempre generalmente tenemos más audiencias cuando se dan cuenta que tú vas a estar como invitado. Así es que gracias por tu tiempo y eh, parece que la cuestión esta del Bitcoin ha despertado alguna inquietud, sobre todo en el sentido de que la tal famosa ley del Bitcoin fue derogada recientemente en forma casi secreta, pero eh, eh, hay, hay muchas otras eh, eh, medidas, creo que ha tomado este gobierno antes de entrar a la cuestión del Bitcoin, medidas de despidos de empleados públicos sin pagarles lo que les corresponde por ley, eh, o sea, violando los derechos laborales y también muchas otras medidas de reducción de gastos y también de eliminación de instituciones del Estado. Supuestamente todo esto son exigencias del Fondo Monetario Internacional para aprobar, como lo mencionaba alguien por ahí, un préstamo de 1.400 millones de dólares, los cuales han sido desde hace tiempo gestionados y negociados por el gobierno salvadoreño. ¿Tú crees que finalmente el gobierno va a conseguir esos 1.400 millones? Y si lo hace, ¿cómo queda la deuda pública de nuestro país en general? Adelante. Ok, una pregunta. Como habían preguntas de la sección anterior, no sé si la respondo o si pasamos a la segunda parte. Si tomaste nota de algunas, podrías contestar las que te parecen más relevantes en este momento. Ok, vamos a ver. Tiene que ver con el tema del fondo. Hay algunas que están vinculadas. Había una pregunta sobre la minería, de nuevo, que si puede haber minería limpia. No, la propia ley reconoce que se puede generar mercurio. Y el mercurio no es lo más importante. Ya ese es un método viejo. Es decir, hay muchos efectos en términos de contaminación. Todos los expertos en esta materia lo han demostrado. Y está en los estudios que se hicieron para prohibir la ley. Esta ley se aprobó sin estudios. Entonces, los estudios anteriores son los que señalan los impactos. De manera que no hay minería limpia. Ok. Yo decía que Bukele sacó el tema en un momento de una coyuntura política, como un distractivo político, cuando estaban las marchas. Pero eso no quiere decir que no haya un interés de si se le permite, si finalmente no hay mucha resistencia, se puede meter en el negocio, focalizado, porque pueden sacar un dinerito. Yo lo veo difícil, porque los propios grupos de poder económico saben que eso no conviene. O sea, él va a terminar chocando ya no solo con la población y la iglesia, porque la sobrevivencia es muy general, pero
puede tener interés de negocio. Para mí tenía un interés político y tiene que seguirlo manteniendo. Si ve la posibilidad, se mete en el negocio y ya tiene presión de Estados Unidos. O sea que sigue habiendo riesgo. Aunque fue un distractivo, hay riesgo porque aprobaron la ley que la permite y están midiendo a ver qué tanta resistencia hay. Pero no creo que camine. Ya la agenda de Trump la comenté, que había una pregunta que tiene que ver con esto de los corredores. En el caso de América Latina, y yo no estoy seguro de que vaya a haber mucha expulsión de migrantes, o sea, una expulsión mayor que la que ha hecho Obama. El que más expulsó fue Obama, 3 millones. George Bush expulsó 2,5 millones. Y Biden tiene el récord de más expulsión en un año. De manera que Trump va a seguir expulsando. Lo que pasa es que lo está haciendo visible, porque fue una promesa de campaña expulsar. Pero ellos necesitan esa mano de obra. En su competencia con China, si expulsan una cantidad exagerada, si dan ese paso, van a sufrir, porque van a perder competitividad, porque van a tener que reemplazar esa mano de obra por otra más cara, y porque además caen las remesas familiares hacia Centroamérica, hacia México, y cae la capacidad de estas economías de comprar en Estados Unidos, y se afecta a las empresas exportadoras. Él se está metiendo en un lío con esto. Ya cuando gobernó los 4 años anteriores hizo lo mismo, y no expulsó más que los otros. Todos expulsan, de manera que va a seguir la política de persecución, de militarización, pero yo en eso veo a todos los gobiernos de Estados Unidos iguales, demócratas y republicanos. Y el peor fue Barack Obama, está en la cifra, solo que no lo hace visible, ¿verdad? Lo hizo calladito. Bien, entonces, en lo que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que sucede es que las finanzas públicas están en crisis. El gobierno tiene una recaudación de impuestos, de ingresos, muy inferior a lo que gasta y se ha venido endeudando para cubrir el faltante. Y esa deuda ya es muy alta. La encontró la deuda pública en 19.240 millones, una deuda de 30 años, y la subió en 5 años y 5 meses, 6 meses, hasta diciembre del año pasado. La subió porque no tenemos datos todavía de este año, hacia un poquito más de 31.000 millones. Es una barbaridad. Más de 12.000 millones de dólares, más de 60%. Y con los fondos de pensiones la duplicó. De 5.000 y pico de millones, una deuda de 13 años, en 5 años la convirtió en 10.400. Entonces, no tiene control. Y lo peor es que está aumentando la deuda y aumentando la pobreza. Porque yo puedo entender que un gobierno pida un préstamo si va a hacer hospitales, si va a hacer escuelas, un sistema de riego para la agricultura, apoyar a los productores, las productoras, y eso repercute en una mejoría económica y se paga con los ingresos que genera esa actividad, el incremento de la actividad económica del país. Pero aquí no. Aquí crece la deuda y la pobreza pasó del 22.8% de los hogares en el 19, eso está en la encuesta de hogares publicada en el 20 en el gobierno de Bukele, a 27.3 en el 23. No hay datos del 24. Me lo reservo. Yo creo que creció, pero todavía no hay datos oficiales. Es un desastre. Entonces llegó un momento en que el Fondo Monetario le dijo, tenemos preocupaciones, porque el Fondo Monetario es un organismo de las Naciones Unidas que tiene una misión, que es garantizar el pago de la deuda. Se creó para si un gobierno no quiere pagar la deuda con la banca internacional, con los gobiernos, etcétera, llega y le dice, tiene que pagarla. Y si no la paga, entonces le dice al mundo que no le preste. Y le ponen sanciones. El fondo ya vio que Bukele paró el pago de la deuda con los fondos de pensiones, 2023, 24, 25 y 26, no está pagando nada. No le reclama mucho porque esos fondos son de la gente. No quiebran a las AFP porque las AFP ganan con la comisión. No son bancos. Pero le dice, págale la deuda a la banca privada, a los gobiernos internacionales, a los organismos financieros, incluyéndonos a nosotros, porque el fondo le ha prestado a los gobiernos de acá, y también a los tenedores de bonos. Y no es un pedido, es que tiene que pagar. Acuérdese que si no paga, se va a meter en problemas. Entonces aquí hay 1.400 millones para que usted con ese dinero vea qué hace. Si quiere lo utiliza para pagar deuda, pero me recorta gasto y me aumenta ingresos por 1.400 millones. O sea, como que llega donde una familia y le dice, ustedes tienen que pagar
Ustedes tienen una deuda de $100,000, pero sus ingresos al año son 30,000. ¿Cómo van a pagar esa deuda? Entonces, miren, le voy a prestar para que la pague $10,000, pero por favor, pero por lo menos para que paguen 2 años. Pero por favor, recorte gasto y aumente ingresos. Y la familia recorta gasto, se muda a una casa menos cara, come 2 veces al día, quita a los hijos de la escuela, las hijas, venden el carro para conseguir un dinerito y paga la deuda. Pero esa familia se deprime, muere alguien y hay desnutrición y pobreza. Es lo mismo, el fondo donde el fondo llega a dar un golpe. Pero este se lo ha buscado, porque este duplicó la deuda de pensiones y aumentó la otra en 60%. No hizo lo que prometió en el plan Cucatlán de hacer una reforma tributaria progresiva para que paguen lo que tienen. No había puesto ningún impuesto a los ricos, lo cual me parece que no era algo que teníamos que esperar, porque este es un empresario grande. Tenía 2 empresas, ahora tiene 15. Está acumulando. Entonces no va a conseguir dinero de las empresas, sino del pueblo, pero le tiene miedo a subir el IVA por la reacción popular. Entonces el fondo finalmente llegó y ya le impuso medidas. No han firmado, pero es un acuerdo marco. Y en el presupuesto de este año bajó 1.200 millones con respecto al presupuesto del año anterior. Es un recorte fuerte, pero no es suficiente. No es suficiente, porque infló el presupuesto del año pasado para cuando haga este recorte que sea menos de lo que realmente tiene que recortar, porque el otro estaba inflado. Y el fondo sabe que no es suficiente 1.200 y le está pidiendo que baje 500 más o que aumente el IVA 3 puntos para conseguir el dinero. Yo no sé qué va a pasar, pero eso está ahí. El fondo le dijo, gracias, reduciste el gasto, pero no es suficiente. Si quieres cumplir, comprométete a hacer esto y esto, no es suficiente. Ok, y hasta ahora no le ha dado el dinero y no ha firmado, pero ya Bukele le recortó dinero a 15 ministerios, le recortó al Ministerio de Educación 108 millones, ya han cerrado 30 escuelas, le recortó al Ministerio de Salud 150 millones, ya están cerrando unidades de salud, no le aumentó el salario a los maestros ni al personal de salud violando la ley, le quitó el 42% del presupuesto al Ministerio de Agricultura, 68 millones, viene una crisis del agro terrible, le quitó a todo, a obras públicas, menos al Ministerio de Defensa, que le subió 54 millones. Le quitó 53, le quitó 54 a 30 hospitales de los 31 y le aumentó 53 a la Fuerza Armada porque la necesita. Que ahora le quieren dar labores de seguridad pública permanente, poniéndola a la par de la policía, porque es el mecanismo de represión. Ok, entonces, arrancamos el año muy mal, con despido de miles de gente, esto va a seguir. Ya ha habido 3 aumentos de la gasolina, ha subido un poquito más de 7%. Ya ha habido un aumento del tambo de gas, más o menos 7%, 8% del tambo de gas de 35 libras. Están los despidos, no hay aumento salarial, el salario mínimo está congelado, violando la ley, porque había que revisarlo en septiembre según el Código Laboral, el artículo 159. Cada 3 años se revisa. Se cumplieron en septiembre del año pasado y estamos en febrero del 25. Están desalojando gente de los mercados. La matrícula escolar se cayó en los colegios privados, 21%, 40,000 estudiantes menos. Han quebrado 3 colegios privados y están en riesgo 12. La cantidad de estudiantes que quiere estudiar en la UES, de estudiantes de bachillerato que quiere estudiar en la U, disminuyó en 3,000. En fin, estamos arrancando el año con un montón de problemas. Y la minería, que está generando protestas. Ya mañana va a haber una acción ahí donde está la biblioteca. Es un año muy malo para el pueblo, pero esto es parte del acuerdo. El fondo le va a dar los 1.400, no sabemos en qué tiempo, si cumple. Si no cumple, porque faltan cosas, se tranca. Si cumple, se lo dan. Pero además, ya le aprobaron otros 3.500 millones más o menos de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Centroamericano de Integración Económica, del BID. No van a entrar todo este año, pero es un endeudamiento que sigue. A propósito, los ingresos del gobierno cayeron en enero. Ya tenemos el dato de la recaudación, 6.4%. Eso quiere decir que la economía se está hundiendo. Porque si en un mes
se recauda menos que en el mismo mes del año anterior, es porque ese mes fue peor en cuanto a ventas. Está cayendo el consumo, es lógico, si hay despido, si el gobierno está recortando gastos. Entonces, la deuda, me preguntaba a cuánto podría llegar, depende de lo que le den. Está en 31.000, y no llega a 31.100, un poquito menos. Yo creo que este año la deuda va a cerrar por lo menos en 33.000 millones. ¿Por qué digo esto? Porque es probable que llegue al acuerdo con el fondo definitivo y le den un dinero. Y los otros desembolsos de los préstamos que están aprobados, que ya están aprobados, porque este año va a haber entrada de 1.200 millones por préstamos que ya están aprobados hace tiempo. Hace el año pasado, el año antepasado. Son préstamos de 4 años, de 3 años. De manera que hay una entrada ahí enorme, de 1.200 y un poquito. Más lo del fondo. Ya supera los 2.000. Más lo que agarran de la AFP, puede volver a agarrar otros 1.000. Todavía tiene margen. O 500. Más lo que le entre del BESI, etcétera. Aunque también va a pagar deuda por 1.600 millones. Es el gasto mayor. De cada $100 que gasta, 30 para pagar deuda. Supera lo que le da salud y educación juntos. Un desastre. Pero de lo que paga, el 45% es intereses que no reduce la deuda. Cuando usted paga $100 de deuda, la deuda no baja en 100. Si hay $45 de intereses, eso no reduce la deuda. La deuda lo reduce el gasto del capital. De manera que ese pago de 2.600, en realidad, cuando ya vemos la amortización, va a andar como por los 1.500, pero le van a entrar como 3.000 y pico. De manera que esa deuda va para arriba. Esto no tiene fin y el año más malo no es este. El año más malo del país, seguramente de este siglo, va a ser el 2027, cuando tenga que pagar los fondos de pensiones, si es que lo paga. Ahí va a quebrar la finanza pública. Ya. Aparentemente, César, el gobierno le está apostando mucho a la cuestión del turismo, tanto por esa ilusión de la inversión extranjera y también por presentar a nuestro país como lo mejor del mundo. Hay mucha gente incluso que van de aquí y se quedan asombrados pues del servicio de hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Y, y eso los convence de que El Salvador ha cambiado, está lindo, bello El Salvador, pero no se van a investigar cómo vive el pueblo, cómo está el día a día de nuestro pueblo. ¿Qué nos podrías decir tal vez ocupar unos 5 minutos porque ya estamos cerca de la hora del programa, Sí. acerca de esta ilusión que representa el turismo? Digo ilusión porque aquí cerca de Australia hay una isla que se llama Bali, que es una isla turística de Indonesia y ahí van, es un destino turístico desde hace muchos años y uno va y ve aquellos grandes edificios, hoteles y todo, pero al mismo tiempo una pobreza que realmente da compasión. ¿Qué nos podrías decir acerca de nuestro país en ese sentido? Sí, mira, en este periodo de gobierno de Bukele, los ingresos por turismo pasaron más o menos de 2.600 millones a 3.100. Es un aumento de alrededor de 20%. En 5 años y pico no es grande. Es un aumento, pero no grande. Ellos le están apostando a eso. El país no tiene tantas condiciones para el turismo porque no tiene la infraestructura. Los proyectos turísticos requieren mucha inversión de infraestructura. Ellos están en eso, pero no tienen los recursos. No han hecho el aeropuerto, no han hecho el tren del Pacífico, le fracasó el ferry, etc. Lo que está viniendo es muchos salvadoreños y salvadoreñas a ver el país por todo lo que escuchan. Pero esa población no gasta mucho. El turismo que gasta dinero es el turismo ya más europeo, canadiense, de Estados Unidos, que tiene más recursos, de manera que eso no se está disparando. Tiene un crecimiento, pero no se está disparando. No hay una entrada que impacte. El país genera dólares por 25.000 millones
y el turismo es el 10% de eso. Lo otro es la remesa, que esas sí son grandes, más de 8.000 millones, las exportaciones más de 8.000 millones, de manera que seguimos dependiendo de exportaciones de bienes y servicios y remesa. No hay mucho de inversión extranjera tampoco. Y está entrando más dinero de deuda que de turismo. Yo no le veo futuro inmediato a eso, aunque hay una apuesta. Pasa por la seguridad, pero por la infraestructura. Ok, lo otro es que había una pregunta sobre el Bitcoin. A mí se me quedó que también se vendió vinculada al turismo. Entonces hay que decir algo. Vamos a ver si me da tiempo a explicar esto. El Bitcoin no es dinero, no es moneda. La ley dice moneda de curso legal, pero técnicamente no es moneda. Es decir, no es un dinero digital, es activo digital. ¿Cuál es la diferencia? Para ser dinero o moneda, que es lo mismo, el euro o el dólar o el lempira tiene que ser emitido por una autoridad monetaria. Si usted va a Francia, el euro es una moneda, billete moneda, es dinero emitido por Europa, por sus autoridades monetarias. En Estados Unidos la Reserva Federal, en Honduras el Banco Central, en México el Banco Central. ¿Quién emite el Bitcoin? No lo emiten ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni aquí. Por lo tanto, no es dinero. Es el que tiene un Bitcoin, es como que tiene un terreno. Si usted tiene un terreno valorado en $50,000, bueno, si usted lo vende, consigue $50,000. Si usted vende el Bitcoin, puede conseguir, si tiene un Bitcoin, le dan lo que equivale en dólar. Pero eso no quiere decir que aquí circule como dinero. El dinero tiene tres funciones. Estoy diciendo esto para explicar lo que estaba detrás. No hay un fracaso del Bitcoin. El Bitcoin no se hizo para que fuera moneda. Ya vamos a explicar esto. Una moneda tiene tres funciones. Unidad de cuenta, es decir, que los precios de los bienes y la tarifa de los servicios se fijan en dinero. Si usted va a España, los precios están en euros. Si se mueve a Nicaragua, están en Córdoba. Si viene a El Salvador, están en dólares. Aquí no hay precio en Bitcoin. Y no lo puede haber porque cambia cada 6 segundos. Eso no tiene sentido. Que usted vaya a una farmacia a comprar una medicina y si quiere pagar en Bitcoin vale el doble cuando la facturó en dólar. Está cambiando cada 6 segundos. Okay, no es unidad de cuenta. Ningún precio, ningún servicio. Lo segundo es medio de atesoramiento. El que tiene dinero, tiene riqueza, lo ahorra en un banco y crece con los intereses. Aquí no hay ahorro en Bitcoin. Y lo otro es, puede haber alguien que tenga algo por ahí, pero ya el fondo le puso el cascabel. Aquí hay $17,000 millones ahorrados en dólar. Y lo otro es medio de cambio, medio de pago, porque con el dinero se pagan salarios. Si usted vive en Guatemala, le pagan en lempira. Si vive en Honduras, le pagan, en quetzal, en lempira. Si vive aquí es en dólar. El salario de Bukele está en dólar. El de los diputados está en dólar. No, aquí no hay salario en Bitcoin. Si usted va a pagar impuestos, el medio de pago se paga en dólar. En Nicaragua lo paga en Córdoba. En Brasil en real. Ok. En República Dominicana en peso. Aquí en dólar. Si usted va a pagar un salario, tiene una empresa en dólar. Aquí no hay ni colón ni Bitcoin. Si va a pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, igual. Ok, todo está en dólares. Ok, pero puede haber por ahí un Bitcoin que circule. ¿Qué fue lo que hizo Bukele? Bukele sabe que el Bitcoin no puede ser moneda de curso legal. Vendió ante el mundo la idea de que en El Salvador hay un presidente joven y moderno, inteligente, tecnológico, lo último en materia de conocimientos, de actualización, que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. En el mundo entero saben quién es Bukele. Vendió su imagen. Eso fue en el año 2021. Ya era conocido. Esto lo apuntaló. Lo segundo, que tiene más fuerza que lo primero tiene que ver con que él necesita que se hable de él en el exterior. Porque aquí nadie habla de Bitcoin. Lo segundo es que el Banco Bandesal del Estado, con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, compró Bitcoin para regalarle a la gente, como si hubiera comprado dólar, si hubiera comprado euro. Entonces a mí me dicen, César, te voy a regalar 30 euros, pero en dólar. O César, te voy a regalar Bitcoin. Ok, me dieron Bitcoin, al que lo agarró, yo no. Bajó la billetera digital y esa persona lo utilizó por una única vez. Lo gastó y le dieron una medicina en una farmacia. Jamás
ha vuelto a ver eso. Fue un regalo, es como que le hubieran dado una canasta de alimentos. Y la farmacia de inmediato se lo mandó a Bandesal. Le dijo, tenga esto, que esto no es moneda de curso legal y no quiero esto. Y la unidad contable es el dólar según la ley. Yo llevo mi contabilidad en dólar. Y Bandesal le mandó los dólares. Y los bitcoins que compraron están en Bandesal. ¿Para qué lo están usando? Aquí viene entonces lo que hay que dilucidar. ¿Qué hace Bandesal con bitcoin? Una persona que tiene 10 millones de dólares provenientes de fuentes ilícitas, por ejemplo, venta de droga, venta de armas ilegales, tráfico de personas, tráfico de órganos de personas, secuestros, extorsión, evasión de impuestos. Y aquí abundan los grandes que tienen dinero sucio. No el pueblo, pero sí hay una bonita cantidad, una buena cantidad de gente que tiene dinero mal habido, incluyendo parte de los que gobiernan. Esos 10 millones, para legalizarlo, se depositan en un banco. Vendió droga, tiene 10 millones. ¿Cómo lo justifica? Lo deposita en un banco. Y ese banco le abre una cuenta y lo presta a un empresario y ahí sale la octava etapa de Metrocentro o un centro comercial. Y ya está en la calle, ya está legalizado. Pero eso es difícil hacerlo porque hay leyes contra el lavado. Y la banca responde a controles mundiales. Entonces un banco le va a decir, tenga cuidado. Pero resulta que hay un banco que tiene Bitcoin, que compró Bitcoin con dinero del pueblo. Se lo regaló a la gente para que la gente se sintiera bien con Bukele. Un regalito como una canasta de alimentos. Y ahora Bandesal lo puede estar vendiendo a lavadores, a gente que tiene dinero mal habido. Se lo cambia y luego lo cambian en dólares de nuevo porque no quieren el Bitcoin. Y el dólar queda lavado y entra a la economía nacional. ¿Quién va a controlar a Bandesal? Los funcionarios de Bandesal no son privados, lo nombra el régimen. De manera que esas son las dos razones del Bitcoin. Ahora bien, el Fondo Monetario le dijo, eso no es dinero, pero hay un riesgo. Hay un riesgo. Tú andas comprando Bitcoin. Dices tú, porque nadie sabe. Eso son Twitter. Cristosal ya sacó que perdiste 365 millones. Pues no hay cajero, gastaste en cajero, gastaste en publicidad. Sabíamos que es lo que está detrás, pero hay un problema, que te está afectando la finanza pública, porque te prestaron dinero, te pusiste a regalar eso, te prestaron dólares y le tienes que pagar en dólares al Banco Centroamericano, no en Bitcoin. Al Fondo Monetario la deuda no se paga en Bitcoin, se paga en dólar. Si van a traer un vehículo de Japón, un Simán o un empresario calleja, no lo va a traer en Bitcoin. Eso no sirve para el comercio internacional. Entonces, tengo miedo de que tú andes apostando en ese casino que compré, que bajó, que compré, que bajó, que subió, y arriesgando el dinero de las finanzas públicas. Acuérdate que tiene que pagar la deuda. Acuérdate que la deuda la encontraste en 19.400 y es 60 millones y está en más de 31.000. Acuérdate que ya no tiene dinero ni para pagarle a las AFP. Por favor, controla eso. Y Bukele le dice, pero bueno, no puedo cambiar la ley porque es un revés. Hacerle un cambio, no le elimine. Hacerle un cambio y di que sigue existiendo. Para que no tenga costo político. Entonces le hicieron un cambio donde ponen que no es moneda de curso legal, pero nunca lo ha sido, ni lo puede ser. Y donde se compromete el Estado a no seguir comprando. Es decir, ya, lo sembraron. Pero le hicieron el favorcito de que la ley sigue existiendo. Esa es la realidad, que no se cuenta, ¿verdad? Pero que nosotros la conocemos a partir del análisis económico. Pues sabemos cómo funciona este asunto y sabemos cómo funciona el Fondo Monetario. De manera que yo podría decir que las cosas no salieron como Bukele creía. Con perdón, no salieron, lo que quiero decir es que no salieron de una manera que él no creyera. Él, antes de que entrara en vigencia la ley, dijo, no habrá salario, no habrá ahorro, ni habrá precio. O sea, le quitó las funciones del dinero. Él sabe para qué se hizo. De manera que hay un revés público en términos de opinión, pero para los que lo querían lo lograron. Lavaron dinero. Ese era el propósito. Interesante, interesante. Y vendieron la imagen de Bukele. Ya. Se nos terminó el tiempo. Gracias por tu participación. Ahora tal vez unas frases finales, un saludo de despedida, porque hemos llegado ya pues al final de este programa. Muy bien. No, yo le agradezco a ustedes la invitación y siempre a sus órdenes cada vez que quieran conversar de algún tema.
estamos por aquí y vamos a seguir luchando contra este régimen. Mañana tenemos actividades contra la minería y vamos a derrotar ese proyecto, entre otras cosas. La lucha continúa, como quien dice. Sí. Bien, buenas noches por allá, César, y saludos, deseos de buena salud para ti, tu familia y nuestros camaradas del pueblo salvadoreño. Hasta luego y nos vemos en la próxima. Buenas noches.